Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 98. Conversaciones secretas y luna de miel. En un lugar privilegiado del distrito noble, una mansión señorial se alzaba sobre un vasto terreno. El velo de la oscuridad había caído hacía tiempo, y la luna artificial proyectaba una luz plateada entre los resquicios de la espesura. Morval se cambiaba de ropa en una habitación privada en la parte trasera de la mansión y escupía su ira contenida. Acababa de infligir dolor a Noir en el sótano, pero no había sido suficiente. TSK. Pensar que mis mayores fuerzas, los Cruel Said, no lograron acabar con una sola rata. Sobre todo teniendo en cuenta que Visay se tomó la molestia de venir hasta aquí. Morval frunció el ceño mientras se limpiaba la sangre de las manos en un pañuelo con bordados dorados. Después de eso, su expresión volvió a la normalidad, como si acabara de secarse el sudor tras un entrenamiento ligero. Dejando a un lado sus pensamientos internos, necesitaba cambiar de ritmo en la superficie. Un invitado importante lo esperaba en el salón. Morval abrió personalmente una gruesa puerta de madera y llamó a la persona que había dentro con una brillante sonrisa. Estimado, le pido disculpas por haberlo hecho esperar. Un hombre cercano a la vejez, que vestía ropas blancas con hilos de oro, se inclinó cortésmente ante él. Su pelo y su barba eran blancos como su ropa, y tenía rasgos dignos. En el vecindario era famoso. Pensar que vendría usted mismo, arzobispo Silvet. Perdone, pero, ¿está solo? El arzobispo sonrió ante la muestra de cortesía de Morval. Sí, con la hora que es, me resistí a traer conmigo a algún seguidor. Y lo que es más importante, espero no molestar al aparecer tan tarde, respondió el arzobispo. En absoluto. No es más que un honor recibir la visita personal del arzobispo. Me avergüenza que no podamos darle la hospitalidad que se merece. Ja, ja, ja. Al ver el buen humor de Morval, la sonrisa de Silvet se hizo más profunda. Sin embargo, lo que seguía sería una discusión secreta. Morval susurró al sirviente que lo acompañaba e hizo que se marcharan. Ante la mirada del arzobispo, Morval dobló su estola y la colocó a propósito sobre la barra de la ventana, como para tapar la luz de la luna. Era un acto como para evitar que su amado Dios fuera testigo de las oscuras conversaciones que iban a mantener. Luego se sentó en una silla para visitantes, balanceando su medalla dorada colgada del cuello. Ahora bien, soy una persona bastante ocupada. Así que me gustaría terminar con esto rápidamente, dijo Silvet. Y Morval asintió mientras se sentaba en la silla del lado opuesto de la mesa que había entre ellos. La secta Inemil era un poder religioso que empezaba a reunir creyentes tanto nacionales como extranjeros. Normalmente, el arzobispo debería recibir una bienvenida fastuosa, pero teniendo en cuenta el contenido de la petición, Morval no podía hacer nada demasiado importante. Respecto a la petición que hice sobre arbitrar el tembram entre la familia Feibel y la familia Gomruina, Morval puso sobre la mesa un maletín que había preparado antes. Tras confirmar que estaba lleno de dinero, el arzobispo sonrió alegremente. Sí, por supuesto. Me ha cuidado tanto. Vine a corresponderle. Morval había participado en la formación de la secta Inemil en Alfa. Él mismo no era creyente, pero las donaciones que la secta había traído eran muy atractivas. Además, cuando surgían problemas que él no podía combatir con el ejército, podía recurrir a los creyentes para apagar el fuego. Por lo tanto, Morval se confabuló con la secta para reunir más creyentes y donaciones, lo que condujo a la eventual construcción de una catedral. Su doctrina era no desesperarse en este pequeño mundo rodeado de demonios, un camino que podían recorrer sin perderse. Desde la calamidad ocurrida medio siglo atrás con la aparición de Cronos, se habían centrado por completo en el estudio y la difusión de la magia. Y en respuesta al miedo de la gente y al sufrimiento de sus almas, creció el número de nuevas religiones. La secta Inemil, en particular, no percibía a los demonios como una amenaza directa, sino más bien como mensajeros que entregaban el destino de la muerte a aquellos a los que les había llegado la hora. Predicaba sobre todo cómo vivir y morir en un mundo sombrío, amenazado constantemente por los demonios. La doctrina encajaba bien con el estado actual del mundo y, con la ayuda de Morval, ahora había muchos veteranos entre los seguidores. La fe se estaba extendiendo incluso entre la nobleza. Con la consideración de su excelencia, hemos podido construir varios orfanatos en Alfa. Podemos conceder la salvación a los niños indigentes que han perdido a sus padres a manos de los demonios. Usted es verdaderamente la luz que guía nuestras enseñanzas a través de esta nación. Aunque el halago del arzobispo estremeció un poco a Morval, no lo rechazó tajantemente. Es más de lo que merezco.
Tengo experiencia en acoger a niños que no tienen a dónde ir, y solo esperaba poder ayudar a salvar a sus desafortunados niños, dijo Morval, refiriéndose a Noé. No mencionó que Cruel Sait era una organización que había reunido y entrenado a gente así. De repente, el rostro del arzobispo Silvet se volvió sombrío. Sin embargo, no creo que la secta Inemmil haya sido plenamente aceptada en Alfa. El Tembram es una tradición de antaño. Si lo arbitráramos, ¿no habría muchos que se opondrían a nuestra participación? No hay necesidad de preocuparse por eso. Después de todo, es mi recomendación. Y como sabe, el Tembram también tiene la implicación de un duelo sagrado. Naturalmente, los sacerdotes han sido testigos desde los tiempos antiguos. Mientras Morval hablaba con entusiasmo, el arzobispo asintió. Nuestra secta Inemmil también tiene su origen en enseñanzas de tiempos antiguos. Sin embargo, esa tradición ha quedado obsoleta en los tiempos modernos. Eso es lo que me preocupa. Como si quisiera decir que había dado en el clavo, Morval empezó a hablar sin apenas respirar entre palabra y palabra. Por eso, presidir este gran escenario hará que la secta Inemmil se extienda aún más. Es una oportunidad para aumentar aún más su influencia. Por no hablar de que podrá acercarse a la familia Gomruina a través de mí. No es un mal trato, ¿verdad? Ya veo, en efecto, dijo Silvet. Le estoy muy agradecido por su consideración. No podemos intervenir en los problemas entre nobles, pero esta debe ser la guía de los cielos. Sin embargo, escuché que es el segundo hijo, Aile, quien tiene más influencia en la familia Gomruina. Tengo entendido que no está muy interesado en la religión en general ni en el camino para salvar el mundo. Solo puedo esperar serle de ayuda, Su Excelencia. En efecto, Aile todavía tiene un lado precario debido a su juventud. Por eso le pedí ayuda. Dicho esto, es muy despierto a sus intereses, así que no habrá errores mientras cuente con mi apoyo. No hay nada más tranquilizador que poder tomar prestado el poder, ja, ja, ja. Tras reírse de forma teatral, Morval adoptó una expresión seria. Por cierto, tengo otra petición para el arzobispo. ¿Puedo pedir la ayuda de la secta Inemmil para castigar a un hereje? La petición de Morval hizo que Silvet enarcase una ceja. Déjeme oír los detalles, respondió con calma, abriendo sus arrugadas manos. Morval había hecho a un lado múltiples obstáculos para establecer al arzobispo como árbitro, pero era un hombre astuto y cauteloso. Si Aile perdía en el Tembram, él mismo estaría en peligro, así que quería tomar una medida preventiva. Pensando en el peor de los casos, quería reducir el poder del enemigo. Y cuando pensó en eso, había una clara prioridad, un chico llamado Alus Reijin, el as bajo la manga de Berwick. Su error anterior era muy lamentable, pero probablemente no tendría otra oportunidad de acabar con Visaist en breve, así que quería al menos deshacerse de Alus. Mirando a largo plazo, si conseguía eliminar a Alus, solo era cuestión de tiempo que se hiciera con el control total del ejército. Tras casi una hora de reunión, Morval se reclinó en su silla y, con cara de satisfacción, dijo: Arzobispo, si todo acaba bien, también me aseguraré de apoyar a su secta en el futuro. Y si mi autoridad aumentara aún más, prometo conceder a la secta Inemmil el derecho a buscar en el mundo exterior. Y creo que esto será de su interés. Morval sacó una pequeña caja y la colocó sobre la mesa. Murmuró Silvet. Esto es algo que poseía uno de los prisioneros fugados que armaron revuelo ayer en Alfa, dijo Morval. Los intrusos los utilizaron en la academia y desplegaron un tremendo poder. Había tenido la suerte de recuperarlo cuando fue a la segunda academia mágica. El arzobispo asintió significativamente y cogió la caja para confirmarlo. Permítame comprobarlo. Oh, ciertamente se siente impuro. Algo así mancha el alma. No se puede permitir que toque los ojos de las masas inocentes. Y pensar que lo llevaron a sus cuerpos. Qué lamentable, dijo el arzobispo y sacó la ambrosía del interior de la caja. Pero cuando la devolvió a la caja, la expresión de Silvet volvió a la normalidad. ¿Podría la secta Inemmil hacerse cargo de esto? No sé si es el artefacto divino que busca, pero al menos sería una especie de pista, dijo Morval, con calma. La secta Inemmil adoraba a un dios singular y a sus familiares, pero también había un artículo en particular que consideraban sagrado como signo de sus milagros y gloria, el artefacto divino concedido por su dios, y la secta estaba obligada a encontrarlo para custodiarlo. Muy bien. Sin embargo, Minerva tampoco es algo que deba estar en manos de la gente. Hay rumores de que el hecho de que saliera a la superficie es la razón de que ocurriera una tragedia en Alfa. Y respecto a esto, la secta hará todo lo que esté en sus manos. Después de eso, el arzobispo Silvet rechazó la oferta de Morval de que un sirviente lo llevara a casa, y caminó solo hacia su hogar a través de la noche, con su estola colgada del hombro. Su figura acabó por desaparecer en la noche. Al final, ni siquiera la luz de la luna artificial iluminó su espalda. 2 semanas después de los sucesos de la mansión de Morval, el velo plateado de la luna artificial brillaba sobre la mansión Fable, igual que lo había hecho durante aquellas conversaciones secretas. Mientras la luz se filtraba por la ventana, Alus hojeaba las páginas de un viejo libro en su habitación. Ya habían terminado de elegir qué guardián almacenar en el orbe.
Con los últimos pasos hechos, no había nada en particular que hacer esta noche. El temblor era mañana, pero el ambiente en la mansión era inesperadamente relajado. Los participantes en el temblor habían pasado todo el día entrenando, así que la noche era tranquila. Había una sensación de plenitud por haber hecho todo lo posible cada día. La cena también fue excelente, y la cálida hospitalidad bastó para que todos se relajaran. La actitud de los adultos y los niños de las familias filiales había cambiado, y el ambiente sombrío había desaparecido. El incidente entre Tesfia y Teresia resolvió muchas cosas, para bien o para mal. Sin embargo, solo Lucille parecía inquieto. Teresia le hacía a menudo severas advertencias sobre la mentalidad de un noble. En cada ocasión, Teresia parecía una hermana mayor, y tal vez era así como solía ser. Allí, en la silenciosa noche, Alus dejó de hojear las páginas de su libro y bostezó. Ya era hora de dormir, pero no podía evitar sentirse inquieto en aquella habitación desconocida. Loki normalmente le servía de compañera de conversación, pero... No, lo dejaré así, pensó. Loki había estado ayudando con el entrenamiento, además de recopilando información, así que Alus se sentiría culpable por presionarla más. Sin embargo, ¿por qué sentía el impulso de beber un poco de té cuando era hora de dormir? Era poco antes de medianoche. Decidido a pedirle a una sirvienta una taza de té o café, Alus abrió la puerta del vestíbulo. Puede que fuera tarde, pero las sirvientas estaban totalmente decididas a ofrecer una cálida recepción a los invitados, y si asomaba la cara, probablemente aparecería alguna de ellas. La luz de la luna que se filtraba por la ventana creaba una sombra misteriosa, como si una esquina de la habitación estuviera recortada dentro de un cuadro. De repente, se fijó en una figura inmóvil junto a la puerta. Era una muchacha en ropa de dormir, con un fino negligé asomando entre un vestido de seda. Tenía el hermoso perfil de una dama noble, pero una sombra de dolor cubría su rostro. Alus entrecerró los ojos con suspicacia. Buenas noches. Al momento siguiente, ella se encaró a él con una sonrisa forzada, arruinándolo todo. Alus dejó escapar un suspiro exasperado. Fía, ¿qué haces? Le preguntó a la pelirroja. A cambio obtuvo una risa avergonzada. Es que no podía dormir. Pasé por tu puerta por casualidad. Fue solo una coincidencia. Eso dijo, pero el momento hizo que pareciera que había estado esperando. Cuando Alus la miró dubitativo, ella corrigió torpemente su postura. Estaba pensando en disfrutar del aire fresco junto al balcón, dijo. ¿Sí? Entonces abrígate rápido y duérmete. No podemos permitir que la general sufra por falta de sueño en el gran día. Ya lo sé. De hecho, ¿por qué actúas como si fueras el dueño de este lugar? Esta es mi casa, ¿sabes? Dijo Tesfia con un mohín, pero incluso su actitud habitual parecía un poco dócil hoy. Solo me estoy calmando un poco. No es para tanto. De hecho, ¿por qué no vienes conmigo, Al? Ya sabes, Le costó terminar, desviando la mirada. Era una forma muy indirecta de preguntar, así que tal vez tenía algo en mente, pero Alus accedió de mala gana. Bien, de todas formas pensaba pedir algo de beber. Pero no tengo intención de participar en conversaciones sin sentido. Esa es la reacción que esperaba. Pero está bien. Ven conmigo. Saliendo de su sombría habitación, Alus fue conducido a un pequeño balcón que sobresalía de la pared de la mansión. Tal vez porque los árboles estaban tan cerca, parecía que no se usaba a menudo, las sillas y los escritorios estaban abandonados como si fuera algo parecido a un depósito. Esto es tan nostálgico, murmuró Tesfia mientras tocaba las barandillas de piedra bajo la luz de la luna. No me digas que este es tu lugar especial al que vienes cuando quieres estar sola o algo así, dijo Alus, destruyendo inmediatamente el ambiente, lo que provocó que Tesfia entrecerrara los ojos y dejara escapar un suspiro. No es eso, dijo. Es que este era el lugar más alejado del estudio de mi madre. Aquí me escondía cuando era niña. A eso se le llama especial, replicó Alus en su mente. ¿Qué importa? Yo no dije nada. Tesfia frunció el ceño y, sin decir palabra, se inclinó sobre la barandilla. Con la mirada gacha, parecía sumida en sus pensamientos. Tuve tanto en qué pensar estos últimos días, no, estos últimos meses. Y preocupaciones, dijo Alus como para acercarse a sus emociones. Tesfia sintió con la primera sonrisa natural en mucho tiempo. Aunque la mayoría están relacionadas contigo. Y eso es lamentable. El incidente en la academia, en particular, me hizo pensar. Al darse la vuelta, su vestido se abrió un poco. Mientras ocultaba el pecho de su negligé, dirigió a Alus una mirada suspicaz con las mejillas enrojecidas. Su reacción fue correcta para una dama noble, preocupada por los ojos del sexo opuesto. Sin embargo, hablando de mala educación. Si vas a actuar así, no deberías pasearte con un atuendo tan relajado, dijo Alus. No te preocupes, estoy acostumbrado a verlo. De hecho, ya eran varias las ocasiones en las que Alus había visto el cuerpo de Tesfia. No era que ella lo hiciera alegremente, pero las relaciones inseparables daban miedo. ¿Qué? ¿Quieres decir que no tiene segundas intenciones? Su tono era sorprendentemente provocativo, y las extrañas emociones en su voz hicieron que Alus se callara por un momento.
Tessia se movía inquieta mientras miraba a Alus con ojos algo llorosos, y él se sintió extrañamente inquieto. Tal vez fuera la primera vez que se quedaba sin palabras al hablar con ella. Como para borrar el mal humor que había surgido de repente, Alus habló cínicamente. Si vas a utilizar ese tipo de tácticas, deberías esperar a tener los nervios necesarios para llevarlo a cabo. Comparada con Felinella y su determinación, Tessia carecía de ese tipo de conocimientos, así como de encanto y valor. HMPH. Eso es exactamente lo que cabría esperar de alguien acostumbrado a eventos sexys. Bueno, en el ejército tienes que acostumbrarte, te guste o no, dijo Alus. ¿Qué clase de vida llevabas? Debía de ser muy divertido estar rodeado de militares mayores. Espetó Tessia frunciendo el ceño. No tenía nada de divertido. Si quieres saberlo, puedo contártelo alguna vez. Alus había respondido sin expresión alguna. Tal vez porque aquello era tan inesperado, Tessia pareció turbada y contestó en voz baja. Bueno, si vas a contármelo, supongo que puedo escucharte. Alus guardó silencio y cerró los ojos un rato. Si quería ser exacto, no podía decir que tuviera recuerdos de su época en el ejército dignos de mención. En su mente solo quedaban escenas muy objetivas y completas. No había nada que las acompañara emocionalmente. Nada en absoluto. Bueno, ya sé que lo dije, pero probablemente sea mejor preguntar a otra persona si quiere saberlo, dijo. Ya veo. Tessia asintió, pero tras titubear, levantó tímidamente la vista y le preguntó. Pero si te dijera que quiero oírlo directamente de ti, ¿te enfadarías? Alguna vez quiero decir. Con el ambiente enrarecido y con las palabras de Tessia temblando al final, Alus cedió. Alguna vez murmuró Alus con pesadez. Como si eso fuera exactamente lo que quería oír, Tessia sonrió aliviada. Sí. Alguna vez. Y déjame decirte esto ya que estamos, dijo Tessia e hizo una pausa. Alus habló sarcásticamente. ¿Y ahora qué? ¿Una confesión? Con un golpe suave y una réplica enérgica respondió rápidamente. ¿Qué? Estás muy acomplejado, ¿verdad? ¿Crees que eres popular con las mujeres? Ya es hora de que te des cuenta de que tienes un problema con tu personalidad. No quiero oír eso de ti, pero supongo que preguntaré. ¿Qué más quieres decir? Con la cara roja, Tessia apoyó la cabeza en los brazos sobre la barandilla. Como para seguir su ejemplo, Alus apoyó la espalda en el balcón. También apoyó el antebrazo contra la barandilla de piedra lisa. «Qué engreído eres», dijo Tessia. «Francamente, he renunciado a estar en la misma sintonía que la gente de mi edad», dijo Alus. Como si quisiera decir que estaba siendo descarado, Tessia miró a Alus por el rabillo del ojo. Podía ver sus dedos en lo alto de la barandilla. Algo nerviosa, tragó saliva y, apartando la mejilla de los brazos, acercó tímidamente los dedos a los de Alus. Sin embargo, no tuvo el valor de agarrarlos, así que en lugar de eso le pinchó el dorso de la mano. «Pero tal vez seas mejor así. Siempre tan distante y lleno de serenidad. Así eres de fiar». Tessia se puso roja hasta las orejas y murmuró, «Además, si no fueras así, yo no estaría como estoy ahora. Y gracias a ese entrenamiento de expansión de maná, tengo más maná que antes». Así que has llegado a sentirlo estos últimos días. Supongo que sí. Eso es gracias a ti, ¿no? Tessia se rascó la mejilla, que estaba tan roja como sus orejas, miró directamente a los ojos de Alus y habló con claridad. Así que quería darte las gracias. Su pelo escarlata se agitó mientras hablaba. Al final, gracias a ti también se solucionó el problema con las familias filiales. Madre y Selva estaban muy agradecidos, y yo también. De repente, una sonrisa brillante, muy propia de ella, floreció en su rostro. Así que en lugar de burlarse de ella por ser tan dócil, Alus la encaró de frente. Sí. Al principio pensé que podría haber sido una intromisión innecesaria, pero supongo que todo salió bien. Además, yo no hice nada. Tú fuiste la ganadora. Tessia asintió repetidamente ante las palabras inusualmente amables de Alus. En aquel momento, quería el poder desde el fondo de mi corazón. Ya había deseado lo mismo muchas veces, pero era la primera vez que lo deseaba tanto, reveló. No era solo la batalla contra Teresia. El factor más importante había sido la batalla mortal contra los criminales fugados que encontraron en la academia. Los enemigos no eran demonios, sino humanos con clara mala voluntad. Sus amigos estuvieron expuestos a un peligro extremo y ella misma resultó gravemente herida. Desde entonces, Tessia empezó a crecer sin darse cuenta. La derrota obligaba a cambiar a los Magic Master, sobre todo a los inocentes como ella, que se dejaban llevar por las emociones. Ese crecimiento se había manifestado durante estas 2 últimas semanas de entrenamiento para el Tembram. Por lo que Alus podía decir, había sido inestable. Al principio, pero después de enfrentarse a Teresia, experimentó un crecimiento considerable, como si fuera más fuerte cada día que pasaba. Me di cuenta de que era mucho más débil de lo que pensaba, que aunque pensaba que había trabajado tanto, solo dependía de mis esfuerzos. Y pude sentir lo aterrador que es que todo lo que daba por sentado desaparezca de repente. Así que pensé que tiene sentido poner mi gratitud en palabras mientras pueda. Su mirada brillante se encontró accidentalmente con los ojos de Alus. Ya veo, dijo él.
Y tendrás que ser consciente de que vas a convertirte en la próxima jefa de la familia. Sí, pero, ya sabes, no tengo que hacer eso yo sola. Claro que tendré que demostrar mis habilidades como jefa de familia y educarme más en los caminos de la nobleza, pero también está el método de hacer como mi madre y casarme con alguien especial y, proteger a la familia. Tessia vacilaba mucho, pero se las arregló para no fracasar del todo. Las febriles palabras envueltas en dulces sueños escaparon de sus labios sin que ella pudiera controlarlo. Conscientemente o no, cuando pensaba en él como candidato, se daba cuenta de que no había nadie más que él. Pero solo eran sentimientos en una dirección. Además, no sabía casi nada de Alus. Todo lo que sabía de él era desde que llegó a la academia, y eso era solo un fragmento de él. Así que si él aceptaba su autocomplacencia, quería saber más poco a poco. Quería oírlo de su boca. Sus pensamientos. Y su pasado. Medio consciente de que estaba perdiendo su autocontrol, Tessia seguía queriendo hablar de todo ello. Tal vez le costara demasiado ser tan devota como Loki o abrazarlo dulcemente como Felinella. Pero se sentía sola al no saber nada. Sin embargo, aunque sentía un deseo, también sentía una especie de resignación. Este momento bajo la luz de la luna era solo una coincidencia que se había producido a través de una sincronización milagrosa. Cuando pasara el tiempo, se acabaría. Y volverían a sus días habituales de intercambio de bromas. Pero tanto si era consciente de sus sentimientos como si no, una vez que Alus hubo hecho una breve pausa, su mano se extendió hacia Tessia. Pero en lugar de tocar su cuerpo tembloroso, sujetó su pelo rojo. No sé en qué estás pensando, pero ese es el método que más querías evitar. Matrimonio esto y arreglos lo otro. No soy Ailé, pero hasta yo creo que eso está pasado de moda. No te preocupes. Mientras puedas ganar el Tembram, tus habilidades serán mostradas. Al mismo tiempo, podrás proteger a tu familia sin seguir las viejas costumbres, y yo te ayudaré con eso. Cierto. No era como si lo hubiera olvidado. Su compromiso con Ailé estaba en juego con este Tembram. Pero si algún día se casaba, Tessia solo podía imaginarse a una persona. No era solo el hombre al que estaba más unida y con el que llevaba más tiempo desde que ingresó en la academia. También era reconocido por su estricta madre. También era su profesor de magia y el actual ranking 1, situándose en la cima de todos los Magic Masters. Una vez que se hizo consciente de Alus de esa manera, el lugar que ocupaba en su corazón no dejaba de crecer más y más. Aunque intentara negarlo, lo sentía casi predeterminado. De hecho, cuando se imaginaba a cualquier otro, sentía un dolor en el pecho. Quizás era inevitable ahora que había tomado conciencia de su posición como la próxima jefa de la familia. Cuando imaginaba un futuro caminando de la mano del hombre importante en el que realmente confiaba y por el que se preocupaba. Con él, sintió que podría convertirse en una gran Magic Master y proteger a su familia al mismo tiempo sin que ambos caminos se contradijeran. Y lo más importante de todo era que la propia Tessia lo deseaba. Pero por el momento bastará con aprender, pensó. Como Alus le dijo antes, él no estaba aquí por sus sueños ingenuos, sino por sus propias razones racionales, así que tal vez debería estar agradecida por la fortuna de que él estuviera aquí. Y no debería desear nada más en este momento. En realidad, Al es tan estúpido como siempre. Eso es propio de él. Tessia suspiró. Tenía el rostro abatido, la expresión oculta por su pelo rojo, que impedía verle la cara, pero una sonrisa acabó apareciendo en sus labios. Entonces levantó la cabeza y apartó la mano que Alus le había puesto en la cabeza con toda la energía que pudo reunir. Sí, tienes razón. Es como si estuviera haciendo trampas usando este incidente como excusa. Alus se mostró desconcertado, sin comprender el contexto del corazón de una doncella. Sin embargo, Tessia lo ignoró y continuó. Puede que haya dicho algo extraño hace un momento, pero no te preocupes. Sin embargo, no tengo intención de retractarme de lo que he dicho. Así que eso también lo dejaremos para otro momento, dijo Tessia y se agarró a la barandilla para inclinarse sobre ella. Alus extendió la mano por reflejo, y esta vez Tessia la tomó entre las suyas. Con expresión alegre, se sentó en la barandilla. No me voy a caer. Me siento aquí desde que era una niña. Con la mano aún extendida, Alus replicó cabizbajo. Haz lo que quieras. Pero, ¿qué vas a hacer mañana si ocurre lo peor? La brisa se siente bien aquí. Así que asegúrate de no soltarme. Tessia colgaba las piernas como si estuviera en un columpio mientras la brisa nocturna rozaba su pelo rojo. Estaban tomados de la mano, pero Alus no se dio cuenta de que aquello tenía más significado que el apoyo físico. Tessia ya no sentía ni la más mínima ansiedad por el día de mañana. Mientras Alus la miraba con recelo, Tessia estaba animada. Su pena de antes era como una mentira, ya que sentía felicidad en este momento. Los dos se agarraron de la mano en el balcón iluminado por la luna bajo las estrellas. Al darse cuenta de lo que significaba la cálida sensación y la alegría que le producía, la chica se transformó en adulta. Cuando lo comprendió, el calor de su mano le resultó aún más reconfortante y soltarse le resultó aún más difícil. Vamos a ganar mañana. ¿Te acabas de dar cuenta ahora? Y lo que es más importante, bájate de ahí de una vez. Entonces, ¿por qué no me bajas?
¿Eh? Mientras Alus chasqueaba audiblemente la lengua, Teskia se inclinó hacia atrás y dejó que la gravedad tirara de ella. Un par de poderosos brazos rodearon su cintura en señal de apoyo, y Teskia los aceptó con un ligero temblor de alegría. ¿Estás borracha? Puede que sí. Pero no digas que soy pesada o cualquier otro cliché. Si se te cae al suelo la general de mañana, te arrepentirás, dijo Teskia con espíritu inflexible. Luego cerró los ojos a propósito y se cruzó de brazos, apoyando las palmas contra el pecho como la bella durmiente. Bien. Quizá puedas llevarme a mi habitación ya que estás en ello. Hay un límite a lo insolente que puede ser, dijo él. Bien, será un servicio especial solo por hoy. Ok. Con eso, la reunión secreta en el balcón bajo la luz de la luna llegó a su fin, y llevando a la princesa para terminar el día, Alus dejó atrás el balcón. Se golpeó la cabeza con el marco de la puerta al salir, provocando un aullido de dolor, pero todo quedó en silencio. La emoción de la próxima batalla decisiva del día siguiente estaba envuelta en la gloria ininterrumpida y la historia que había continuado desde antaño. Y con ello, la mansión cayó en un sueño silencioso.